pues la paga del pecado es simplemente la muerte, dice la Escritura. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces yo predico a Cristo y a Cristo glorificado, ¿no? Permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mejor o el mayor de ellos es ¿cuál? El amor. Que nada nos puede separar del amor de Dios. Hoy presentamos Atributos de Dios. Bueno, este mes el pastor ha tomado una secuencia de hablar sobre los atributos de Dios. Y todos hemos escuchado y hemos visto algunos atributos. A ver, ¿qué atributos hemos visto en las antiguas prédicas del pastor? ¿Un atributo? ¿Cuál? Omnisciente no, eso me toca a mí. Omnipotente, eso quiere decir que todo lo puede, ¿ya? Y estos atributos, cuando hablamos de omnipotente, omnisciente, de que Dios es amor y los atributos de Dios, estamos hablando de algo que netamente le pertenece a Dios. Nosotros podemos tener algo. Un ejemplo, Dios es amor, nosotros tenemos amor, pero no tenemos el amor como Dios lo tiene o como Dios es. Nosotros quizás podamos hacer algo, pero no podemos hacer todo. Nosotros tenemos conocimiento de algo, pero no conocemos todo. Y también, ningún atributo de Dios está por encima de otro atributo. Me voy a explicar mejor. Un ejemplo. ¿Dios es amor? ¿Sí o no? Dios es amor. Ahora, si Dios dice, yo por ser amor, porque nos ama, salva al mundo, eso sería injusto, porque Dios también es justo. No sé si me hago entender. Nadie va al cielo aquí solo por amor. Vamos al cielo también por justicia. Y escúchenme muy bien, el amor de Dios no es más que su justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios vio a la humanidad que no se puede salvar y en su justicia Dios envió a su Hijo a morir por mí. Porque si solo, dice Dios, decreto que el mundo venga al cielo, eso sería injusto. Estamos hablando de un Dios justo. Y si hay un Dios justo, tiene que todos los atributos estar por igual. No es que uno es más, su amor es más, o su justicia es más, o la soberanía de Dios es más. Un día en un campamento estábamos ahí y decía alguien, Dios es poderoso, y en un campamento de jóvenes, habían estos jóvenes que quieren llevar la contra en cuanto uno le habla a Dios, y le decíamos, sí, Dios es poderoso. Entonces decían ellos, bueno, si Dios es poderoso, que Él haga una piedra tan grande que Él no la pueda alzar. Y a veces Dios puede hacerla, y uno le puede decir sí o no, pero ¿sabe qué? Dios no se va en contra de sí mismo, ¿ya? Hay gente que lo quiere probar o quiere decir y con los atributos de Dios, pero Dios no se puede negar a sí mismo. Entonces, todos los atributos, como para entender, están en la misma dimensión, en la misma igualdad, ¿ya? A partir de esto, hoy me toca hablar de todos los atributos, un atributo muy interesante. Ahora que estaba estudiando, quizás no lo había visto de esta forma. Y algo que voy a ver es la omnisciencia de Dios. El hermano ya lo sabía. Así que, o ya lo vio. Ahora, ¿qué es ser omnisciente? Que todo lo sabe. Yo dividí este mensaje en dos. La primera parte, cómo la Biblia comprueba de que Dios todo lo sabe y cómo, o sea, primero la Biblia lo dice y también cómo lo comprueba en sí mismo. Porque a veces es fácil decirlo. Ah, sí, Dios todo lo sabe y lo entendemos. Pero otra cosa es que la Biblia lo certifique y que pruebe de que Dios lo sabe. Y el segundo punto es el beneficio que tenemos nosotros de que Dios sea omnisciente. Amén. Vamos, acompáñenme en su Biblia, por favor, a Primera de Samuel. Está en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Esta es la oración de Ana.
Dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. ¿Quién es el Dios de todo saber? Jehová. Dice, a Él le toca pesar las acciones. Vamos a orar para comenzar este tiempo, ¿no? Bendito Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos. Señor, ayúdanos a comprender tu palabra, a que tu Espíritu, Señor, nos dé el entendimiento y podamos apreciar, Señor, las grandes maravillas que tú tienes para nosotros. Úsame, Señor, en este tiempo y ayúdame a poder expresar tu palabra ante mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio y dejamos este tiempo en tus manos. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Ahora, veíamos que Dios es el de todo saber. Y lo primero es que Dios tiene conocimiento de su creación. Vamos a ir a Salmos. Acompáñame, por favor, el libro de Salmos. Yo en una prédica la vez pasada hablaba de que cuando uno habla de los atributos de Dios, uno de los libros que habla más de los atributos de Dios es este libro, el libro de Salmos. Salmo 147, desde el versículo 1, dice, alabad a Jah, porque Él es bueno, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro, de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la ira. Dice el versículo 4, Él cuenta el número de las estrellas, y no tan solo las cuenta, dice que tenemos un universo que es infinito, y no sabemos cuántas estrellas hay, pero mire, Dios tiene el control de cuántas estrellas hay, y no solo eso, sino que dice, y a todas ellas las llama por su nombre. Yo le voy a ser muy sincero y muy honesto. Yo hoy quizás a todos los conozco y los enumero, pero no me sé el nombre de todos. Eso es una realidad. Pero de lo que muestra aquí la Biblia es el interés que Dios tiene por su creación. Escúcheme algo, hermano. Dios tiene interés por usted, que forma parte de su creación. E hizo todo lo que usted ve alrededor para la gloria de Él y para que usted pueda disfrutar de su gloria. Hace algunos años, la NASA celebraba el descubrimiento de una estrella que está cercana a la Tierra y le pusieron el nombre de Ícaro. ¿Saben qué? Dios ya lo sabía. Y ese no es el nombre, tiene otro. Dios lo sabe. Ahora, nosotros tenemos y entendemos que Dios tiene interés por su creación. ¿Y saben qué? Cuando decía que cada atributo, nosotros quizás tenemos algo de Dios, pero quizás mi interés no significa que yo pueda conocer las cosas. Le voy a hacer un ejemplo. Mis hijos siempre les gusta ver televisión y ellos esconden el control remoto para ganar la televisión. Ahí está y se ríen. Entonces, a veces lo esconden tan bien que ya no se acuerdan dónde lo escondieron. Y pasamos a veces días sin encontrarlo. En esta semana de noche yo estaba haciendo mi estudio y se han visto esos papeles de cocina, ¿no? Que son grandes, los tubos así cilíndricos, ¿ya? Cuando se termina viene un cartón y así mismo cilíndrico. Entonces mi hijo deja ese cartón botado y yo lo voy a botar a la basura porque eso se llama basura. Pero me dice, no, ahí está el control. Lo había escondido ahí. Pero a veces pasa así, créame. Pasan toda una semana y ¿quién esconde el control? No me acuerdo. Y después la mamá arreglando, yo moviendo algo, encontramos el control. Por mucho interés que a veces nosotros tenemos, nos olvidamos de las cosas. Pero el Señor no. Dios tiene cuidado de cada creación. Mire, de lo más diminuto, Dios lo sabe.
Incluso nuestro cuerpo es un universo donde podemos ver la partícula, el átomo o la célula más microscópica. Y Dios sabe qué función tiene. Ni siquiera a veces los doctores conocen. Dios conoce todo. Y como yo le decía, esto quizás nosotros podemos verlo a la luz de la Biblia y podemos decir, pero la Biblia lo dice. Pero la Biblia también lo certifica con su creación, de que Dios lo conoce. ¿Cuándo se descubrió América? 1492. Punto para el pastor. Ya. En 1492, Cristóbal Colón antes dice que él miraba que los barcos iban hundiendo y la sombra de la tierra en la luna y dijo, la tierra es redonda, y se descubrió y la gente lo quería apedrear y la gente le decía que no era correcto. Incluso se llama planeta porque pensaban que era plano. Y era planeta Tierra también porque pensaban que había más tierra que agua. Hoy vemos que no es así. Pero acompáñenme en sus Biblias, por favor, al libro de Isaías. Está más adelante. Isaías 40, versículo 22. Cuando tenga me dice un amén, porque esto es muy importante leerlo. Dice así, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Miren, esto se escribió más de 2000 años antes que Cristóbal Colón descubriera América, o que supiera que la tierra era redonda. ¿Y dónde está sentado? Sobre el círculo de la tierra. Y a través de la Biblia, Dios va comprobando que su saber es real, que no solo lo dice por decir, sino que es algo real. Simplemente Cristóbal Colón quizás leyó la Biblia y dijo, bueno, vamos a creerle, o no habían leído la Biblia. Y a veces nosotros pasamos por diferentes versículos que Dios nos está mostrando algo. Antes decían que la tierra, ¿quién la sostenía? Los hindúes, ¿qué decían? Que eran grandes elefantes. ¿Y quién sostiene esos elefantes? Una gran tortuga. ¿Y quién sostiene esa tortuga? Una gran serpiente. Y cuando se mueve la serpiente es que hay los temblores y los terremotos. Y eso era lo que decían los hindúes. Los griegos decían, hay un dios que se llama el dios Atlas y él tiene a la tierra. ¿Se han visto una imagen que hay una persona grande y que tiene el círculo? Eso decían los griegos, los estudiosos y los filósofos. Pero mire lo que dice la Biblia en Job, capítulo 26. Job 26, 7, por favor, lea conmigo esto, acompáñeme ahí en sus Biblias. Dice así, Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Ya Dios lo sabía, y no solo lo sabía, ya lo había escrito, hermanos. ¿Sí me entiende? No es solo que yo me estoy inventando, no es solo que yo tengo una fe ciega y estoy creyendo en el Señor, no. Es algo que ya está comprobado y mire, y si queremos más pruebas, podemos seguir leyendo el versículo 8, dice, Él ata las aguas en las nubes y las nubes no se rompen debajo de ella. Ahora tenemos sentido, ¿no? El de evaporación, condensación y después se forman las lluvias y llueve. Pero eso ya lo sabía, incluso la Biblia, hay teólogos, que dice que el primer libro de la Biblia escrito es el libro de Job. Y si no fue el primero, fue el segundo. Estamos hablando hace más de 5000 años. Hermanos, Dios comprueba con su palabra que Él lo sabe todo. No es que algo que Él recién salió y recién lo estamos inventando o estamos creyendo, tenemos una fe ciega. Y por último, porque aquí yo puedo dar miles de ejemplos y me puedo quedar esta mañana y la otra y vamos comprobando de que todo lo que se está descubriendo ya Dios lo sabía, de su eternidad. Pero miren, ahora doctores, aparentemente descubrieron que para hacerle una cirugía a un bebé recién nacido, el mejor día es el 8º. ¿Por qué? Porque es cuando el bebé nace, tiene todos sus órganos bien formados, pero en el primer día comienzan a desarrollar sus órganos. Y al 8º ya el hígado comienza a mandar una hormona donde comienza a haber coagulación de sangre. Entonces, al 8º día es el mejor día para hacer una cirugía.
En el Antiguo Testamento Dios le dice, tienen que circuncidar a sus niños al 8º día. No es una coincidencia, Dios ya lo sabía. Y está probado por su palabra. Entonces, hermano, nosotros no tenemos solo una fe ciega. No es que Dios conoce y lo podemos decir porque aquí lo dice y lo creemos, que sí está bien, pero también la Biblia se comprueba por ella misma. Vamos a hablar también de los beneficios que tenemos como cristianos o como hijos de Dios, el saber que Él es omnisciente. Uno de los beneficios que yo puse es Dios conoce a cada persona. Acompáñenme por favor a Salmos, capítulo 139. Salmo 139, versículo 1 en adelante, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, y esto guárdeselo, hermano, tal conocimiento es demasiado y maravilloso para mí. Es alto, no lo puedo comprender. ¿Quién escribe este salmo? David. Y a lo último me encanta, porque a lo último vamos a entender lo que quizás David entendía. Dice, o lo que él no podía entender. Vamos a entender o nos vamos a poner en el lugar de David. Él dice, mira, el entender que tú conoces todo, o sea, es que eso yo no lo puedo comprender. Y saben, cuando Dios le digo que Dios lo conoce a usted y me conoce a mí, Él conoce incluso lo que necesitamos. No solo lo que necesitamos, sino lo que realmente necesitamos. Y lo primero que nosotros necesitamos, ¿qué es? Salvación. Y Él nos la dio. Vamos a ir, acompáñenme por favor. Marcos capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1. Y esta es una historia que quizás todos lo sabemos. Dice, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayéndole un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué fue lo primero que le dijo el Señor? Amén, mi amor, está escuchando. Qué bueno. A veces uno no confía, está ahí atento. Tus pecados te son perdonados. Y miremos lo que dice más abajo. Dice el 6, dice, y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban o pensaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levanta tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó y enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. 2 cosas quiero aquí aclarar. Primero, que Jesús es Dios. Jesús conocía el corazón de ellos, que estaban maquinando y decían: ¿por qué? Y se preguntaban entre ellos: ¿y por qué perdona? Eso es un pecado, es una blasfemia. Y ellos pensaban que era más difícil decirle al paralítico, levántate. Pero aunque ustedes no lo crean o no lo veamos, a Jesús le costaba más perdonar que decirle: levántate.
Y no digo que le costaba porque no quería perdonar. Pero cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, le estaba diciendo, mira, yo voy a ir a la cruz a morir. Porque si Jesús le decía, levántate, solo salía poder de él. Y como hablábamos al principio, ni un atributo va a estar más que el otro. Jesús por justicia tenía que morir por ese paralítico. Y lo primero que hizo Jesús no fue levantarlo. Le dio lo que realmente él necesitaba. Y lo que él realmente necesitaba era salvación, que sus pecados le sean perdonados. Una vez un pastor predicaba y él hablaba y ponía de ejemplo a su papá. Y él decía que el papá ya lo habían desahuciado y lo habían mandado a la casa. Y llegaron puros evangélicos, por decirlo así. Y él decía que llegaban y lo ungían con aceite. Y decían, no se levanta, entonces el aceite no es muy fino, traigan aceite de oliva. Y le llevaban aceite de oliva y no se levantaba y lo bañaban y lo bañaban. Y no levantaba, creo que hasta aceite de tractor le pusieron, pero nunca levantó. Hermanos, él no necesitaba aceite, él necesitaba salvación. Y era lo que Dios ya había dado. Y a veces nosotros en nuestro corazón ni siquiera sabemos lo que necesitamos realmente. Pero tenemos un Dios que sí lo sabe. Y ya dio la principal cosa que necesitamos. Quizás a veces nosotros decimos, hoy necesito un carro, necesito un trabajo, necesito esto. Pero sí, Dios ya lo sabe. Pero créanme que Dios nos va a dar lo que realmente necesitamos. Eso es un beneficio grande. Porque no nos va a dar lo que queremos, sino lo que nos va a promover con Él. El paralítico dice que después que Él se levantó, la gente dijo y daba gloria y glorificaban a Dios. Para eso son los milagros, para glorificar a Dios. Cuando pasa un milagro no es para enaltecer nuestra vida o para tener más vida, porque algún día vamos a morir. El milagro es para que la honra y la gloria se la lleve Dios. Entonces, cuando Dios sabía y le dio lo que necesitaba. También Él conoce nuestras acciones. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Miren, un beneficio que podemos tener de la omnisciencia de Dios es que Él conoce realmente nuestras acciones. A veces ni nosotros la conocemos. Yo quiero conocer a mi esposa, pero ella se conoce más. Pero Dios la conoce más de lo que ella se conoce, porque a veces ni ella sabe lo que le pasa. Y es que es así, a veces ni nosotros sabemos lo que a nosotros nos está pasando. Jeremías, ¿qué dice? 17:9. El corazón, ¿qué es? Engañoso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Vamos a ir a Jeremías. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién es el único que puede conocer nuestra vida? Dios. El versículo 12 dice, trono de gloria excelso desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Miren, Dios nos conoce y realmente a veces, en esta parte quiero detenerme, a veces nosotros creemos más en nuestro corazón que en la voluntad de Dios. Y creemos saber más que Dios. A veces nosotros, ay Dios, es que yo siento esto y queremos engañar quizás a Dios como Dios, si yo me saco la lotería yo te doy el 10% y el diezmo va a ser por ti, o si tú me das este negocio, si tú me das este trabajo. Y pensamos y lo santificamos diciendo, Dios, es que si yo tengo esto y si yo te doy esto y si yo hago esto, y pretendemos saber más que Dios. Pero dice la Biblia que Él conoce y sabe incluso que nuestro corazón es engañoso. Y quizás algunas veces hemos ido con una oración vana y Dios no nos ha contestado, no la contestó y negativamente, no nos dio lo que pedimos, porque sabía que eso quizás nos alejaba de Él. Dios nos conoce tanto, así le digo hermanos, tanto que no le podemos mentir. ¿Se acuerda la mujer samaritana?
Jesús llega, está con ella hablando y le dice, mira, yo te puedo dar agua donde no vas a tener sed más. Anda y trae a tu marido. No, yo no tengo marido, Señor. ¿Y qué le dice? Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Dios lo conocía. Quizás nosotros a veces queremos aparentar y decir, Señor, es que yo soy así, a la gente podemos mentirle, pero a Dios no. Y eso nos anima a que nuestras oraciones tienen que ser más sinceras y decir, Dios, pruébame, decía el salmista. Y si hallas en mí un camino de perversidad, quítalo. Porque no nos conocemos. Haciendo un paréntesis, yo cuando era novio de mi esposa, yo le digo, mira, te dedico un versículo. Hecho el romántico, le digo, te dedico Primera de Juan, escúchame bien, y Dios conoce que eso es real, créame. Le dije, te dedico Primera de Juan 4:18. Y dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero mi esposa no lee Primera de Juan, sino que lee Juan 4:18. Y dice, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Enseguida me llamó. ¿Se imaginan? Le dije, no era ese, era este. Bueno, como paréntesis, realmente Dios sabe y conoce que no fue así. Yo le dediqué el que era. Entonces, hermanos, volviendo al tema, Dios nos conoce y no podemos engañar a nuestro Dios. Eso es un beneficio grande. Miren, tanto nos conoce Dios que lo que es bueno para Juan no es bueno para Jonathan. Y Dios sabe cómo llamar nuestra atención. Quizás hay unas personas que le dice, te dejo sin trabajo. Y esa persona está confiada y dice, yo me puedo quedar sin trabajo porque en mi banco tengo cierta cantidad de cuenta o tengo amigos que me ayudan a conseguir otro trabajo. Pero Dios sabe dónde llamar nuestra atención. Quizás con la enfermedad de un hijo, quizás con la enfermedad nuestra o quizás con cualquier otra cosa que usted pueda ver. Pero Dios de que va a llamar o no va a llamar nuestra atención o nos va a dar donde más nos duele. Porque Dios nos conoce. Quizás nosotros queremos engañarlo, decir, no, Dios, no pasa nada, pero realmente Él nos conoce y Él pesa nuestros corazones. ¿Sí? Y como último beneficio y último tema aquí, punto que yo tengo, de que Dios conoce y el beneficio que tenemos, es que Dios por medio de su conocimiento nos muestra su amor. Acompáñenme, ahí sí les pido que todos estemos en Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 18 en adelante. Y dice así, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y este versículo, por favor, prestémosle mucha atención. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor a vosotros. Miren, si yo sé que algo me va a hacer daño, yo no lo hago. La Biblia dice que Cristo fue destinado desde antes de la creación del mundo. No había ni una partícula aquí. No estaba el universo. Y ya Dios le había dicho un plan. Y no es que cuando Adán pecó, Dios dijo lo que hizo. Y ahora, pues bueno, Jesús, te toca morir. No. ¿Saben? Ahí entiendo a David. Señor, estoy maravillado. Créame, yo no lo comprendo. Solo entender este versículo es que no me cabe. Y quedo maravillado del amor de Dios. A veces pensamos que tenemos un Dios como narcisista, por decirlo así, que todo quiere que le demos alabanza a Él, que le obedezcamos, que hagamos esto, pero no, Él nos muestra su amor y aquí podemos ver, es verdad lo que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Pero este versículo nos desbarata.
Dice que Jesús fue destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Por amor. No hay más, hermano. No hay más vuelta que darle. Si usted quiere saber del amor de Dios, ¿sabe? Es simplemente que no merecemos nada y Él lo hizo todo. Créame, tenemos un Dios que me da seguridad. Me da seguridad de salvación, porque no me salvó por lo que yo fuera capaz de hacer. Me salvó por amor. Él sabe los pecados que yo cometí. ¿Saben qué? Él sabe los pecados que yo voy a seguir cometiendo. Sin embargo, por amor me salvó. No porque yo lo merecía. Y no fue porque Adán cayó y tocó armar otro plan. Siempre fue ese el plan A siempre se cumplió. Mostrar su amor. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía que usted iba a estar sentado ahí. ¿No le alegra el corazón, hermano? No se pone como David y dice, Señor, estoy maravillado, no lo entiendo. Pero esto me anima a mí a seguirlo más, a amarlo más, a tener más responsabilidad con Él. Porque créame, que no lo entiendo todavía, pero solo lo creo. Y sé que tengo un Dios amoroso. ¿Amén? Vamos a orar, ya terminar. Nos ponemos de pie, por favor. Señor, cuántas gracias te damos, Señor, porque realmente no sabemos nada. Tú, Señor, ya lo sabes todo. Muchas veces nosotros creemos descubrir algo, pero, Señor, tu conocimiento es infinito. Como dijo el rey David, yo hoy me siento maravillado. Señor, porque tu amor es grande. Y desde antes de la fundación del mundo, tú ya tuviste un plan y era salvarme, Señor. Tú me diste lo que realmente yo necesito. Gracias por esa salvación y permíteme, Señor, mirarlo así y quedar maravillado, Señor, de tu palabra. Quedar maravillado de tu amor, porque no lo comprendo, Señor. Pero quiero seguirte y quiero, Señor, servirte. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra y por enseñarnos, Señor, de tus conocimientos. No somos nada, no somos nadie, Señor. Pero sin embargo, tú decidiste crearnos. Tú decidiste también, Señor, salvarnos. Gracias por ese perfecto amor, Señor, por ese grande amor. Te lo pido, Señor, en el santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.